Bien, recuperando algunos de los conceptos que vinimos trabajando en la clase anterior y de lo que fue esta puesta en común de las prácticas que hicimos en la clase pasada, donde nos fuimos acercando de a poquito a esta idea de el diseño de las envolventes espaciales. Muchos de ustedes dijeron, uy, elegí este edificio por la piel, ¿sí? Por ese límite entre el interior y el exterior, por el trabajo que tiene con la forma, con la materia, con la materialidad, con la relación entre el edificio y su entorno. Bueno, en eso sí somos expertos, en diseñar las envolventes de los espacios habitables. Y de eso va nuestro primer trabajo práctico. Entonces, la primera pregunta, cuando uno piensa en cualquier práctica, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y para qué? En verdad, en la vida, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué hago esto? Esas son como las tres preguntas claves que siempre nos orientan. El qué, el cómo, y último ahí el para qué, o primero el para qué. Si se cruzan, este orden es a los fines de contar de manera progresiva cómo se va a hacer este trabajo práctico y cuál es el sentido que tiene esta práctica. Entonces, vamos a empezar por el qué. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo parecido a lo que ustedes hicieron en el ejercicio anterior. ¿Se acuerdan que nosotros les dimos una planta, una abstracción bidimensional que daba algo de información y después ustedes salían a hacer una investigación en torno a esa planta? A ver, el autor, de esta forma de representación abstracta, cómo se traduce después en la realidad, de manera concreta y fenomenológica, en una obra de arquitectura. Ustedes la recorrían y capturaban atmósferas que les parecían significativas a la hora de decir, esto es lo más vigoroso que tiene esta obra de arquitectura. La elegí por esto, que era un poco de lo que veníamos hablando recién. Bueno, el ejercicio trata de lo mismo. Nosotros le vamos a dar un dato en planta. Una plantita, una sintaxis está trabajada como un esquema en planta. Al igual que nosotros veíamos las plantas de las obras de arquitectura. Estas, por supuesto, tienen muchas menos información que las que veíamos como planta de arquitectura. Pero sigue siendo el mismo ejercicio. De la bidimensión, ustedes van a crear una propuesta espacial, tridimensional, articulando dos tipos de espacios. Dos espacios básicos que son a través de los cuales los sujetos nos orientamos y habitamos, que son los espacios de la permanencia y los espacios de la itinerancia. Siempre decíamos que en el cuatrimestre pasado, si hacemos el ejercicio de relatar nuestro día, ¿no? Como una narración desde que nos levantamos hasta que volvemos a acostarnos. Y si lo vamos contando y lo vamos escribiendo y vamos haciendo esquemitas, ¿sí? Inclusive de todos los espacios que vamos habitando, vamos a ir dándonos cuenta, desde que nos levantamos, empezamos a construir nuestra existencia en relación a itinerancias y permanencias. Nos levantamos, nos trasladamos de un ámbito de la casa al otro. Ahí permanecemos para desayunar. Me voy de mi casa y vamos a ir el martes hasta la facultad. Toda esa itinerancia, todo ese recorrido, hace que yo pueda tener como meta la facultad. Mi inicio, ¿dónde estuvo? Allí en mi casa, donde desayuné. El recorrido fue en auto, en bici, en cole, caminando, hasta la ciudad universitaria. Todo un recorrido, toda una itinerancia para una meta, que era llegar a la facultad. Y ahí vuelvo a una instancia de permanencia, de estar, del quedarme, del estar en un espacio donde me voy a encontrar, en este caso con otros, un espacio compartido, pero es un espacio donde la permanencia, el estar ahí, el permanecer ahí en un tiempo, en un espacio determinado, me permite a mí desarrollar
una determinada actividad. Estas dos formas, y después me vuelvo a mi casa. Quiere decir que de ese espacio de la permanencia se volvió el inicio de mi recorrido, todo el recorrido con el colectivo, la bici, caminando, en auto, hasta llegar a mi meta, que es mi casa. Si contamos la historia de nuestras vidas en términos de inicios, recorridos y metas, vamos a ver que hay dos tipos de espacios que son los que estructuran, orientan nuestras acciones. Los espacios de la permanencia, allí donde estamos, como ejemplo fue esta instancia de esta clase, donde permanecimos en esta situación de encuentro para una experiencia de aprendizajes, a la cual, dentro de lo que es la teoría del espacio existencial, cuando lo miro desde lo concreto, desde lo fenomenológico, le decimos lugar. Cuando yo digo la palabra lugar, hay toda una teoría de atrás, por detrás. Hay una teoría del espacio existencial. El lugar implica ya a un sujeto que lo habita, y a un sujeto que vive con otros sujetos que lo habitan. Es ese espacio del cual hablábamos, del espacio social, que decíamos, es ese espacio existencial, es el espacio para la vida humana. Bueno, ese espacio, cuando lo llamamos lugar, es porque es ese encuentro, esa situación de permanencia en un determinado ámbito para desarrollar una actividad. Y ese mismo espacio también lo podemos llamar de otra manera. Le podemos decir recinto, y hoy se usa muchísimo, con esto de las tecnologías, se hablan de los espacios recintuales para los espacios del encuentro. Nosotros desde la teoría del habitar, ¿sí?, le llamamos lugar a este espacio de la permanencia, a este espacio del encuentro, a este espacio del habitar en una situación de estar en un aquí, ahora, en ese espacio que hay una pausa para encontrarme con el otro, para poder desarrollar una determinada actividad. Pero si ese mismo espacio lo miramos, lo analizamos, lo pensamos desde la teoría del espacio, de los espacios positivos, negativos, de los espacios de las radiancias y las itinerancias, vamos a decir que los lugares los llamamos espacios recintos. Cuando yo digo la palabra recinto, desde la teoría que estamos proponiéndoles, hablamos de espacios estáticos, de espacios que tienen una relación entre un centro y una periferia, del equilibrio de tensiones, de las que van desde el centro hacia la periferia y desde la periferia hacia el centro. Esas dos maneras de nombrar nos van a ubicar inmediatamente a nosotros si estamos en una mirada más fenomenológica, concreta, de cómo las cosas se presentan en nuestro mundo. Digo lugar, digo es ese espacio que ya incorpora al sujeto con una determinada forma de apropiación de ese espacio. Si digo recinto, voy a estar en una instancia de abstracción y voy a estar mirándolo desde este punto de vista mucho más matemático, geométrico, racional. Por eso hablo tensiones centrífugas y tensiones centrípetas equilibradas, es decir, las que van del centro hacia afuera, las centrífugas, las que van desde afuera hacia el centro, las centrípetas, el cilindro, ese círculo, y bueno, es la forma más estática, y después ustedes la van a poder mover, ya lo están viendo ahí al lado. Ese recinto central, que organiza esta sintaxis, el más grande, está en el centro. Organiza este esquema bidimensional que estamos mirando, que es uno de los puntos de partida que vamos a tener para la facultad. Pero después están los otros lugares, yo les decía, espacios. Yo les decía que nos levantamos, desayunamos, nos vamos hasta la facultad de nuestra meta. En el medio hay un recorrido, que es el otro espacio básico a través del cual aprendemos el mundo. Fundamentalmente tiene que ver con ese espacio que a través del andar, a través de un cuerpo que se pone en movimiento, de un cuerpo que recorre, de un cuerpo que circula, que aprende
a partir del recorrer, a partir del andar, que es toda una experiencia, dice Careri, estética, es una experiencia estética en la medida en que la estética es una rama de la filosofía que analiza, estudia, profundiza cómo ese mundo en sus dimensiones sensoriales nos interpelan, cómo nos conmueve la belleza, cómo nos conmueve lo siniestro, cómo nos conmueve lo sublime. Ustedes lo dijeron recién. En el caso del Museo de las Minas, en el caso del Museo de la Mina, de Peter Zumthor, algunos dijeron siniestro, frío, claustrofobia, recorrer ese camino, recorrer en ese andar, pasaban muchas sensaciones. Yo aprendo la realidad a partir de recorrerla y de permanecerla. Las dos cosas. Los recorridos y las permanencias son las dos formas en que aprendemos el mundo. Por lo tanto, si nosotros estamos proyectando los espacios habitables, van a ser dos recursos indispensables para crear mundos. Los vamos a crear a partir de esta relación entre los lugares y los caminos. Los recintos, si lo hablamos desde el punto de vista abstracto, y los canales, si queremos denominar al camino, ya desde un punto de vista donde el análisis está puesto en la forma, en el espacio, en la geometría, en la matemática, en la lógica. Bueno, sepamos que cada vez que empezamos a decir, a nombrar, cuando estamos en la disciplina, ya abre un mundo de categorías teóricas y de relaciones. Entonces, ¿cuáles son las palabras que nombran a la realidad para nosotros como espacios básicos? Los lugares y los caminos, con un sujeto apropiado, que se apropia, los recintos y los canales, cuando estamos manipulando ese código desde un punto de vista del manejo de la forma, el espacio, la geometría, los recursos que tenemos para poder crear mundos. Y entonces, ¿de qué va esta práctica? Les vamos a dar como dato esto que ustedes buscaban, les dimos como dato para las obras, un esquema bidimensional. ¿Y en qué va a consistir este trabajo? Que ustedes, con ese dato, puedan armar un mundo de espacios, de formas, de envolventes, un mundo de sensaciones, un mundo de acciones, porque tenemos que imaginar un sujeto que lo recorre, que lo habita, que se va encontrando en cada uno de estos recorridos con diferentes espacios, recintos, con diferentes lugares. Y si yo miro a golpe de vista, ya digo, ¿qué pasa acá? Mire qué distinto que es uno de los canales al otro. Este canal está hecho a partir de la línea, ¿no? Miren, este canal lo construyó con el recurso de la línea. Y este canal lo construyó con el recurso del plano. Y este otro también con un recurso del plano, pero espiralado. Hay tres relatos distintos. Para cada relato, dentro de esta sintaxis, se definieron recursos plásticos, recursos formales, recursos de generación de formas diferentes. Acá quiso que esta escena de este canal con estos recintos que están acá, es de base triangular, es este. ¿Y es este? No, perdón. Está dada vuelta a la imagen. Ya hago. Ahí va. Que este canal tenga un relato con su recinto, que este canal con su recinto, que es el cuadrado, es este,
que este canal, con los de base triangular, tengan otro relato. Quiere decir que este grupo, este equipo, trabajó con la idea de 3 recorridos significativos inscriptos en esta trama. Decidieron trabajar con lo que nosotros llamamos 3 escenas. El concepto de escena, algunos ya lo conocen, otros tal vez no lo han trabajado, ya lo estuvimos mencionando en la clase pasada, pero tiene que ver con una unidad narrativa de sentido, decíamos, en donde hay ciertas permanencias, decíamos acá, la configuración a través de la línea, tanto en el canal como en el recinto, y seguramente tiene asignada aquí una palabra clave que le da sentido a esta escena, que va a ser seguramente muy distinta a la palabra clave que le dio sentido a esta otra escena, que articula este canal con este recinto, y a esta otra escena, que casi se confunde el canal con el recinto, porque estos planos espiralados van generando el límite del canal, se desbordan, generan el límite de cada uno de los recintos triangulares que están aquí. Entonces, empezaron a aparecer varios conceptos que tienen que ver con aquella matriz que les mostramos el primer día. Fíjense que vamos a trabajar con los 2 espacios básicos que estructuran nuestro mundo, los canales y los recintos, los caminos y los lugares, y vamos a poner en juego todo lo que ya vimos en el taller de diseño básico. Los elementos primarios de la forma, la línea, el punto, el plano, el volumen, los principios de organización espacial, eje, simetría, repetición, ritmo, jerarquía, el análisis de la pauta. El estudio, teoría que va a venir la clase que viene, el estudio de generatriz y directriz, para poder tener más elementos para empezar a imaginar y a controlar y a definir y a crear formas. Ahora, como primera instancia, es esto. Tenemos un dato, que es un esquema, y ustedes con este esquema crean un mundo tridimensional. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a estar trabajando con algunas de las categorías que ya estuvimos analizando, y ustedes mismos analizaron en las obras. Vamos a trabajar la relación entre la forma y la materia, porque, como nos decía Sumter, vamos a ir, ¿sí?, desde esto que es una maqueta conceptual, y a este nivel las vamos a trabajar como maquetas conceptuales, pero después van a ser croquis, van a generar los dibujos de atmósferas, van a ir desarrollando secuencias espaciales para que nos digan cómo esto aparecería en el mundo concreto, con qué materiales se armaría este mundo tridimensional que están creando. ¿Y por qué esto que el otro día algo hablamos, ¿no? ¿Por qué estas primeras imágenes que a veces aparecen que son pura sugerencia? Sumter nos decía que de lo que me reúno son de una serie de recursos a través de los cuales puedo crear. Este grupo, esta imagen de movimiento de luz, no es casual que este grupo después haya hecho estas intervenciones de luz en su maqueta, que obviamente son efímeras, no es que nadie hizo ninguna instalación acá. Fueron trabajando, ¿sí?, con recursos con el celular, poniéndole alguna transparencia azul a un foco, buscando después cuando hacen el montaje, cambiar focos de luz. Bueno, no es casual que este grupo, que se inspiró tanto en esta idea de este juego del movimiento de la luz, para generar la atmósfera, ¿no?, lo que ellos estaban imaginando en su proyecto después cuando lo muestran y nos cuentan en las fotos de recorridos de la maqueta, este trabajo de la luz, como decíamos, como un elemento clave en el proyecto arquitectónico. Entonces, vamos a trabajar forma y materia. Obviamente que la materia nos queda como sugerida, mientras que la forma, fíjense, con la contundencia que ya la estamos trabajando, ¿no? Estamos poniendo en juego
los elementos como la línea, el plano, este techito todo curvo, los volúmenes, en una trama bidimensional que es dato y que ustedes de ahí en más la transforman y crean el mundo que quieran. Con algunas reglas, porque vamos a jugar, como todos juegos, con reglas. Pero también vamos a trabajar el espacio y el tiempo, porque no queremos que miren el espacio desde una situación y desde una percepción congelada. No, no, queremos que imaginen a un sujeto, como les decía, con un inicio, un recorrido y una meta, y esa meta se volvió en el próximo inicio, y que puedan inscribir escenas en esa matriz. Cada escena va a tener una cualidad respecto de la forma, de la materialidad, de las alturas, de las transparencias, de las opacidades, que la va a distinguir de la otra. ¿Es la escena de la oscuridad y es la escena de la transparencia? ¿Es la escena de la levedad, como aquí estuve viendo que ya apareció en los análisis de obra la palabra levedad? ¿Sí? Esas palabras claves que nos van orientando en cómo nosotros vamos a poner en relación la forma y la materia, el espacio y el tiempo, las acciones y acontecimientos. Es decir, no se imaginen esto como una escultura. No es un ejercicio de morfología solamente, es un ejercicio de morfología de un espacio habitable que se recorre y con una producción de sentido. ¿Qué quiero provocar ahí? Les puse esta toma para que vean cómo, con recursos. ¿Por qué queremos que traigan el cartón, la varillita, el hilo para colgar? E insisto, nos decía Sumter, la representación, ¿sí? No es, el dibujo, la comunicación, no es una representación de la idea, sino que es parte del proceso a través del cual yo creo, y voy creando esa idea. La mano que piensa me va a permitir plegar, sostener y decir, uy, qué increíble esto, que se puede generar y que seguramente, como no estoy tan entrenado en el dibujo, tal vez el dibujo no me hubiera permitido comunicarlo hoy, y sí la maqueta. Y después me resulta que el dibujo empieza a analizar esta instancia de maqueta y lo retrabajo y después vuelvo a la maqueta. Para esto queremos que lleven hilos, alambres, cartoncitos, para proyectar a través de la comunicación de maqueta. Profe, ¿esto es lo que vamos a hacer el martes presencial o ya tenemos que tener una idea para el martes? No, la idea la vamos a ir construyendo, ¿sí? Progresivamente. Hoy Buenísimo. nosotros les lanzamos, los interpelamos a ver si el deseo se pone en marcha. Si no hay deseo, no pasa nada. Entonces, hoy queremos activar el deseo para ponerlos en marcha y decir, miren, las imágenes que estamos viendo ahora ya son de proyectos del final del proceso. Después ahora les vamos a contar el proceso. ¿Sí? Pero ¿por qué Sería queremos que un lleven trabajo esto? grupal. El trabajo es de a dos. Perfecto. Que es genial también. El año pasado lo hicimos individual, siempre lo hacíamos de a dos. El año pasado lo hicimos individual porque no sabíamos cómo iba a ser trabajar de a dos en la virtualidad y el proyecto final fue de a dos. Como trabajaron tan bien en el proyecto final de a dos, volvemos a recuperar el trabajo en equipo porque es mucho más interesante cómo ustedes se enriquecen a través de la mirada del otro, cómo se aprenden esto de la negociación de la idea y de la construcción de el imaginario conjunto con el otro, o sea que es de a dos. Pero miren esto, estamos viendo acá maquetitas, ¿sí? Del proyecto final, pero esto llegó al proceso que ahora lo vamos a ver. Que el grupo de dos tiene que ser dentro de la comisión del docente que les tocó, así no se nos descompaginan ¿Sí? todas las comisiones. No, desde ya, perdón, no lo dije, pero creo que ya saben, no se mueven de comisión, ¿sí? El trabajo de A2 es al interior de su comisión. Miren, miren esto. Estos ya son el proyecto final, pero ¿por qué se los muestro? Porque tiene que ver con todo lo que ustedes estaban mirando en las obras. Tenían una plantita, tenían una bidimensión. Y esa plantita resulta que en el mundo construido,
se veía a partir de estas imágenes que ustedes, por ejemplo, eligieron. Acá también, esto partió de un esquema bidimensional. Y muestro esto porque él tiene un trabajo extraordinario con la luz, que es una maqueta, como la que hicieron todos, nada más que ellos se tomaron el trabajo, este equipo, de ser más inmersivo. Estos son fotitos con el celu, ¿no? Metiéndose adentro de la misma maqueta, nada raro, nada que no podamos hacer en el sentido de que no requiere ningún tipo de habilidad con la computadora, eso lo vamos a ir adquiriendo de a poco. Esto es agarrar con las manos, construir analógicamente, meterme adentro con el celular y sacando las fotos, y después las monto. Ahora, yo me puedo imaginar ahí. ¿Qué le hubiera faltado a esto? Que le incorporen al sujeto, que le incorporen imágenes, sí, que ustedes ya tienen esa práctica, porque lo han hecho en los trabajos anteriores. Hay cantidad de espacios en la web donde tienen representaciones de sujetos haciendo diferentes acciones, corriendo, saltando, acostados, dialogando, solos, en grupo. Tienen que mostrarnos al sujeto aquí. ¿Qué pasa? Están tan bien hechas las tomas a la altura del observador, que es el sujeto que mira, no está implícito, está tácito acá. Entonces yo me doy cuenta, el sujeto que me viene de arriba, el sujeto que está recorriendo, el sujeto que se metió. Bueno, si a estas imágenes les hubieran incorporado al sujeto, sería todavía mucho más potente porque entiendo la escala. ¿Qué altura tiene esto? Eso lo puedo medir cuando pongo una persona. Me puedo dar cuenta cuando la persona está ahí, dibujada, incorporada. De igual manera, obviamente estamos hablando de un excelente trabajo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es lo que vamos a hacer. Este es el punto de llegada. Este es nuestro punto de llegada. Eso vamos a hacer. Ahora, ¿cómo llegamos hasta ahí? Es la pregunta. Ustedes ya preguntaban, ¿llevamos todo? ¿Tenemos que tener la idea? No. Atenti, la idea se va construyendo a lo largo de todo el proceso. Y les dije una vez, el pensamiento crítico es aquel que puede discutir consigo mismo. Discutan ustedes mismos con sus propias ideas para que se enriquezcan, para no darlas como verdad. Y tenemos nuestra matriz, que la vamos a estar todo el tiempo teniendo a mano, porque es la que nos va de alguna manera dando la posibilidad de que toda esta complejidad vaya teniendo ciertos procesos, procedimientos, acercamientos. Cuando estábamos mirando la totalidad de la matriz, ¿sí?, la maqueta completa, a eso le llamamos contexto, porque es el nivel más abarcativo que nosotros vamos a estar, sobre el cual vamos a estar operando, la maqueta en su totalidad. La plantita, ese esquema en trama bidimensional, cuando lo miro entero digo, es una trama esto, Después vamos a hablar de eso, no quiero dar mucho dato porque es parte de lo que ustedes tienen que analizar. Pero es una trama, que es la más compleja, porque se cruzan los caminos, se cruzan los canales, se cruzan los ejes, y van generando una sintaxis de las más complejas, que es la trama. Entonces, cuando miro la totalidad de la trama bidimensional, o cuando miro la totalidad de la maqueta bidimensional, estoy en el contexto. Estoy aquí. Acá. ¿Qué le dije yo? Che, ¿por qué es distinto este recorrido con estos canales y recintos que va articulando? Está hecho con plano, este otro está hecho con líneas, este otro lo hizo con plano pero espiralado. Parecía que había 3 escenas en esa matriz. Cuando miro la escena, para esta práctica, va a ser cada uno de esos inicios, recorridos, metas que ustedes van a inscribir, a dibujar, a señalar. Quiero trabajar con 2 escenas nada más. Quiero trabajar con 3. Son 2 como mínimo, 3 como máximo, para no desarmar la sintaxis. Y cuando estoy en el objeto, ahí ya estoy metida en cada uno de los recintos específicamente. Estoy mirando el recinto de base triangular, estoy mirando el recinto más grande, ese central de base circular, estoy mirando el recinto de base cuadrada, que era de tamaño intermedio, estoy mirando el objeto canal, que es el más importante porque es el que le da continuidad a la cosa. Si no estarían los canales, no podríamos conectarnos en el mundo. ¿En qué permanencias estaríamos? En una sola.
No podríamos ir de una permanencia a la otra, no podríamos ir de un lugar al otro. Entonces, realmente, lo que arma nuestro sistema de vínculos son los sistemas de canales, dicho desde el espacio, los sistemas de caminos, dicho desde el sujeto apropiándose de ese espacio. Entonces, atentos cuando estén diseñando esta composición tridimensional. Los canales, los espacios de la itinerancia, son los que estructuran las posibilidades de vínculos entre cada uno de los recintos, entre cada uno de esos espacios de la permanencia. Mi casa, el museo, la facultad, el club, el bar, la escuela, el club. Estoy nombrando lugares. Ahora, ¿cómo llego a esos lugares? Por un sistema de relaciones. Entonces, en cualquier sintaxis, tengo que estar tremendamente atentos a cómo voy a definir ese sistema de relaciones. ¿Cuál va a ser la espacialidad que tienen esos canales, que son los que están conectando los recintos? ¿Se entendieron entonces cuando decíamos, cuando nos preguntamos por los niveles, esta es la escala más abarcativa, esta es la escala intermedia de cada escena, cada recorrido, y esta es la escena que miro cada recinto y el canal que articula a esos recintos de la escena? ¿Se entendió este cambio de escala? ¿Cómo paso todo el tiempo de mirar el todo, la parte y la escena como esa situación intermedia que está narrando, contando, articulando diferentes objetos, pero siempre con esta idea de itinerancia, un inicio, un recorrido, una meta. Escenas que son narrativas temporales, no solamente espaciales. Si yo al espacio le quito el tiempo, no estamos en esta realidad. Entonces yo no puedo, si soy proyectista, no puedo solamente estar pensando en el espacio cuando proyecto. Si nosotros habitamos espacial y temporalmente y estamos creando estos mundos habitables para sujetos que habitan en un espacio y un tiempo. Por eso va de a par. Como la forma no puede expresarse si no es a través de la materia, en el mundo concreto, así no es posible habitar los espacios sin la dimensión temporal. Y a su vez, para que haya un sujeto tiene que haber acciones y acontecimientos, porque nosotros nos expresamos a través de la acción. Por eso los tres pares, como arrancamos, la forma y la materia, el espacio y el tiempo, la acción, el acontecimiento, lo que sucede, cómo habito, esos modos del habitar. Entonces siempre van a ver que con los profes le vamos a estar diciendo, che, esto está genial, qué hermoso que estás pensando este recinto. ¿Pensaste cómo realmente dialoga con la escena? Si la escena era la levedad. Y a su vez, tenés dos escenas. ¿Cómo dialogan estas dos escenas para que toda la maqueta tenga una producción de sentido, sea coherente, tenga una coherencia argumental? Entonces, todo el tiempo, ya se los digo, lo vamos a estar haciendo, que es un gran ejercicio que tenemos los proyectistas. Mirar la parte y el todo al mismo tiempo. Vamos y venimos, de la parte al todo, del todo a la parte. Estamos pensando en el inicio de ese umbral, de cómo es el inicio de este recorrido. ¿Se acuerdan cuando decíamos los umbrales? Aquellos que el umbral es lo que conecta, es esa interfaz entre dos situaciones distintas. El umbral es lo que a mí me intriga, me anima, me dan ganas de ir. Me genera el deseo de la itinerancia. ¿Se acuerdan esos 3 o 4 frases que de la clase pasada? La arquitectura genera el deseo de la itinerancia. Tengo deseos de ir hacia allí, porque en esa meta está el museo, porque en esa meta, en este caso, tengo un recinto que va a ser el punto, ¿sí?, final de este recorrido. Y cuando llego ahí resulta que se me transformó en el próximo inicio del próximo recorrido. La meta se transformó en el inicio. Entonces los umbrales son claves. ¿Se acuerdan? Decíamos que la arquitectura generaba el deseo de la itinerancia, que construía umbrales entre el adentro y el afuera y el afuera y el adentro y el adentro.
que manejaba la luz. Todo eso que vimos en la clase pasada está colgado en el aula, el teórico, se va a poner en juego ahora para que puedan proyectar. Y después dos grandes momentos. Un momento de ideación, y miren con qué arranca, con las atmósferas. Ya arrancamos, ya les digo, porque ya estamos metidos en el ejercicio. ¿Mm? Pero en esas escenas también vamos a pensar qué acciones estaría pudiendo hacer el sujeto y qué tipos de espacios estamos generando. Son focales, es decir, tienen una sola meta, son multifocales, porque está, como ustedes decían, uy, me encantó cómo está la forma, todas estas formas inclinadas, la mirada va hacia muchos lugares, se vuelve multifocal. O no, es central, un espacio que celebra la reunión, el centro, el vacío. Bueno, todo eso vamos a estar imaginando intencionadamente en la etapa de ideación. Y en la etapa de materialidad, vamos a decir, ay, esta idea, vamos a ir avanzando. A ver, recintos canales, elementos componentes, el punto, la línea, el plano, el columna, principios de organización espacial, ejes, simetría, repetición, ritmo, jerarquía. Tengo todos esos instrumentos proyectuales para ir pasando de la idea a la imagen, y de la imagen a la materialidad sugerida. Nosotros no construimos, simulada. Entonces, estos son los dos grandes momentos con los cuales vamos a trabajar. El momento de la ideación y el momento de cómo esa idea pasa a una imagen, y a una imagen que quiere encarnar una forma, una imagen que quiere tener posibilidades de encarnar en una materialidad. Uy, esto va a ser transparente. Bueno, ¿es vidrio? ¿O es otro material? Uy, esto va a ser opacidad. ¿Es ladrillo la opacidad? Quiero que sea rojo, quiero que esté revocado. ¿Es hormigón, como decían ustedes? ¿Es madera, como los otros edificios que vimos? Y entonces exploro, investigo. Todo va a depender también de la intencionalidad proyectual, de esas palabras clave de las cuales ustedes ahora van a tener que reunirse, ya no para analizar, sino para proyectar. Voy a deshacer todos mis dibujos. ¿Qué datos nosotros les damos en este cómo lo vamos a hacer? Hay 3 esquemas en planta. En todos los casos decíamos que es una trama, porque fíjense que tenemos aquí, en tanto trama, este cruce de ejes que se traduce en estos cruces de canales. Si tendríamos solamente esta situación, un canal así, con los dos recintos aquí, diríamos que es lineal la sintaxis. Si tendríamos solamente esta situación, y no habría todas estas terminales abiertas, que parecen un fragmento de ciudad, ¿no? Las esquinitas. Diríamos que es patio central, si está vacío, y si este sería el lleno que organiza, y desde acá iríamos hacia los otros recintos, sería una planta central. Todo depende cómo este espacio, si es un vacío, es el patio, va todo hacia adentro, si se organiza a partir de un lleno, de adentro hacia afuera, sería una planta central. Pero elegimos la más compleja, porque ustedes, con los matices que le vayan dando a su sintaxis, que ahora van a ver que van a tener muchas variables para jugar, para poner en juego, van a poder a veces enfatizar más situaciones más lineales, situaciones más centradas, pero que siempre va a ser una trama. No puede abandonar la situación de trama. Nadie puede decir, profe, ¿podemos cortar acá y acá en los canales? Y arranco desde esta esquina, desde este encuentro, desde este nodo, desde este cruce. No. El dato es como si vos quisieras amputar la ciudad cuando intervenís en un edificio porque resulta que te gustaría que sea distinta la ciudad.
No. La trama urbana ya está, es dato de cuando vos intervenís en la ciudad. Pasa lo mismo acá. La trama que les damos es dato. Es una trama. Es un cruce de 4 canales. Es un cruce de estos 4 canales que están organizando a lo largo de sus recorridos diferentes recintos. Otro dato que ustedes pueden analizar acá. Son recintos de base circular, de base cuadrada y de base triangular, las 3 formas primarias. Y a su vez tienen diferentes tamaños. Son pequeños, medianos y grandes. Y a su vez, si miro más finito, acá tal vez no lo ven, pero fíjense que hay una malla que subyace y que organiza, a partir de la repetición, toda la pauta. ¿Se acuerdan cuando decíamos que la pauta es el pentagrama? Cuando analizábamos la ciudad, y todos en el tercer diseño básico vimos el CHIL, este texto que habla de los elementos componentes de la forma y los principios de organización. Y si no, lo tienen en el cuadernillo para leerlo, en el cuadernillo de cátedra. Entonces, la pauta, decíamos, era como el pentagrama para la música. En esta sintaxis que les estamos proponiendo, la pauta es un cuadrado. Pero a su vez, fíjense que es un cuadrado que está subdividido en muchos otros cuadraditos. Y ahí más chiquitito dice, ustedes lo tienen ya asignado en el aula, 360 por 360. Y la escala que vamos a usar es 1 en 100. Quiere decir que estos 360 son 3,60 metros. Miren todos los datos que contiene este esquema bidimensional, esta sintaxis en trama. ¿Y por qué es importante esta grilla que está por debajo organizando estas tramas? Porque les permite a ustedes tener, primero, la noción de escala, sabiendo que esto es 360 por 360. Una persona la colgamos siempre, decíamos, a 1,60 m más o menos, la altura. A su vez les permite rápidamente saber cuáles son las medidas que tiene cada uno de estos recintos. A su vez les va a permitir a ustedes, cuando tengan que organizar las alturas, tener esta relación entre el ancho y el alto, las proporciones. Y así ustedes mismos van a ir descubriendo lo importante que es este módulo de 360 por 360 a la hora en que tengan que tomar decisiones proyectuales. Bien, este es el dato que le damos. A ustedes les ha tocado, como van a trabajar en grupo, a lo mejor a uno le tocó de base cuadrada y a otro de base triangular. Es en lo primero que se van a tener que poner de acuerdo. ¿Cuál eligen a la hora de comenzar la propuesta? Hay más datos que les damos. Vamos a jugar, pero con reglas. La primera, la sintaxis es una trama. ¿Sí? No la transformo en patio central. Es una trama, con situaciones que van a tener que ver más centrales, otras que van a ser más focales, que van a tener que ver más con la estructura de la tira, pero la organización es trama. ¿Cuáles son las invariantes? Aquellas cosas de las cuales ustedes no se van a poder mover. Les dimos 3 formas de base. Son recintos de base cuadrada, triangular o circular. Les dimos 3 tamaños de recintos. Uno grande, que es el que está siempre en el medio, uno mediano, perdón, 2 medianos y 4 chicos. Y una sintaxis. Trama. Pero miren con qué cosas van a poder ustedes generar variaciones. Van a trabajar con 3 alturas. La altura baja es de 3,60 m. La altura media es entre 3,60 y 7,20. Fíjense que siempre se multiplica el módulo, ¿no? Este es 3,60 por 2. Y la más alta, entre 7,20 y 14,40. ¿Cómo asignan ustedes las alturas? Es absolutamente libre. Podrían jugar con los contrastes, y una escena es más baja y otra es media y otra es alta. Podrían jugar con que una escena empieza baja y termina alta. Podrían jugar con que sean bastante cercanas las alturas. Entonces uso el 360,
uso un poquito menos de 720, cada 0,90, está bueno ir bajando, porque, o 1,80 menos, porque es un submódulo del 360, y a lo mejor la más alta es 720, porque no quiero contrastes, quiero una continuidad de alturas. Todo eso va a depender de la idea que ustedes vayan construyendo. Es totalmente libre cómo asignan las alturas a estos recintos. Lo mismo para los canales. Lo único que les vamos a pedir es que estén las tres variantes. A lo mejor es un solo recinto bajo, uno solo medio, todos los demás altos. Ustedes asignan en la composición cómo van a trabajar las alturas. Lo único que les vamos a pedir es que estén presentes las tres. Tres tipos de cubiertas. Queremos que exploren, esto no es capricho, esto es un ejercicio pedagógico, una práctica didáctica. Queremos que investiguen, que exploren, por eso les estamos pidiendo esta diversidad. Y les decimos, no hagan todo plano, o todo inclinado, o todo curvo. Jueguen con tres tipos de techos, tres tipos de cubiertas, con la cubierta plana, con las cubiertas más inclinadas, con las cubiertas curvas. Jueguen, investiguen la forma para poder hablar con tres tipos de cubiertas. Y acá viene el otro requisito. Queremos que estén presentes los cuatro tipos de espacios. El espacio abierto, que se acuerdan que era aquel en donde el techo no está presente. Sí o sí el techo no tiene que estar presente. Puede estar presente la envolvente vertical, la del inferior siempre está presente porque es el piso, pero lo que sí o sí tiene que no estar presente es el plano horizontal superior, o sea, la cubierta, o sea, el techo. El semiabierto, en donde el espacio tiene su plano horizontal superior, la cubierta, no como continuidad de un plano, sino como continuidad de líneas, como la pérgola, ¿se acuerdan? La pérgola era el semiabierto. Había una continuidad y una repetición de líneas en donde hacía que ese espacio pudiera tener el ingreso de la luz, el ingreso del agua, el ingreso del aire, el ingreso del viento, veo el cielo. Es un semiabierto. El semicerrado, sí o sí, tiene el plano horizontal superior, la cubierta, es continua, es un plano, pero tiene que estar faltando alguno de los planos laterales, cualquier galería. Y el cerrado es aquel que tiene todos sus planos configurados, presentes. Ahora lo vamos a ver en las propuestas. Esto ya lo trabajaron, las cualidades espaciales, y si no, lo vamos a ir repasando, pero simplemente es a los fines de decir, todo esto es variante. Queremos que estén las tres alturas, queremos que investiguen las tres cubiertas, queremos que trabajen con distintos tipos de espacios. ¿Cuáles son los recursos que les estamos dando ahora para el momento de ideación? Ustedes ya empezaron a transitar esta práctica. Nosotros les estábamos comentando en la primera clase que el proyecto recurre a diferentes modos del pensar. Y decíamos que nosotros nos conectamos con el pensamiento de las ciencias sociales, con la forma de conocimiento de las ciencias exactas, con la forma de conocimiento de las artes. Y ya les empezamos a acercar un texto disciplinar que es Atmósferas, de Sumter, que les propusimos que lo leyeran para completar la práctica que hicimos el primer día. Y ya hicieron una práctica con esto. Quiere decir que ya empezaron a entrenar este primer recurso a través del cual van a proyectar, que es provocar atmósferas, interpelar al sujeto a través de un clímax, a través de una situación sensorial, a través de provocar un estado del ánimo. Bueno, ya empezamos la práctica, en verdad, porque ustedes ya leyeron a Sumter, porque ya eligieron obras, que fue un poco el recorrido que hicimos esta mañana, que vamos a seguir haciendo, porque ya esta mañana Mari les iba contando, ¿no? Que cada obra que ustedes iban eligiendo también iba ampliando esa mirada, se iba metiendo en estas obras,
como antecedentes, que ustedes, algo les inquietó, algo los interpeló para elegirla. Les vamos a dar también un activador poético, que es un texto de Italo Calvino, un escritor extraordinario, él ya no está de nosotros, pero que fue uno de los escritores claves, ¿sí?, del siglo XX. Y uno de sus libros, tal vez muchos han usado o han transitado el de Las ciudades invisibles, se usa mucho en el ciclo básico. En esta ocasión nosotros queremos acercarles a Calvino para que lo lean, es la manera de empezar esta práctica, junto con Sumter, junto con esa matriz, las que les haya tocado. Pero queremos que también se acerquen desde un activador literario. Y para eso les acercamos a Calvino. Calvino, en este texto, después vamos a hablar de esto, pero nos está proponiendo desde, esto fue, él lo escribe en el siglo XX para mirar el siglo XXI, ¿no? Porque él habla de propuestas para el próximo milenio. Y nos ayuda a pensar nuestro mundo, y nos abre posibilidades para crearlo, para situarnos en él, para transitarlo. De alguna manera Calvino nos propone una forma, desde la literatura, desde la poética, una forma de transitar, yo digo, este mundo, de intervenir en este mundo, de comprenderlo, de describirlo, y nos lleva de un lado para el otro, y a través de anécdotas, y a través de ponernos en relación con otros textos, y otros cuentos, y otros relatos, nos acerca a algunas dimensiones que ustedes ya nombraron, y que son muy interesantes para poder pensar la arquitectura. Una es la levedad, otra es la rapidez, otra la exactitud, la visibilidad, la multiplicidad y el arte de empezar y de acabar. Ustedes van a ver que en el Padlet les pusimos, esto fue una experiencia del año pasado, lo que estamos viendo aquí, porque todavía nosotros, está oculto para ustedes, esto, ya se lo vamos a compartir en el aula, pero queríamos que ustedes primero transiten la experiencia y después vean cómo lo hicieron sus compañeros el año pasado. Así como armamos un Padlet que dice antecedentes, atmósferas y palabras claves, ustedes van a encontrar en el aula virtual 2 Padlets. Y arriba está la palabra levedad, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad, el arte de empezar y de acabar. Y lo que les vamos a proponer es que, leyendo a Calvino, leyéndolo de a 2, discutiéndolo con su par, elijan una de las palabras con las cuales a ustedes les interesaría desarrollar, que sea el faro para desarrollar el proyecto. Y esa palabra, si elegí levedad, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad, el arte de empezar y de acabar, la empiezo a ampliar, porque cada vez que Calvino me describe una de ellas, me dice que tal vez para entender la levedad, ¿sí?, tengo que comprender lo pesado. Él también nos invita, cuando lo lean, a poder interpretar una cualidad por su opuesto, y a su vez una cualidad por un montón de otras palabras que se asocian para poder comprenderla. Entonces, la primera tarea que van a tener es, lean a Calvino, elijan, después de leer todas las dimensiones, elijan una, que va a ser faro, va a iluminar el proyecto, y van a empezar a buscar obras y a publicarlas en el Padlet que para ustedes estén inspiradas en el concepto de levedad, o el de rapidez, el de exactitud, visibilidad, multiplicidad, el arte de empezar y de acabar. Y van a contarnos por qué. Siempre lo mismo, No pongo una obra sin poner el nombre, el lugar, el autor,
las palabras claves, pero también una breve descripción por qué ustedes consideran que esa obra, que pueden reconocer, mejor dicho, en esa obra, la dimensión que eligieron. Y van a ver que muchas de las memorias descriptivas incorporan estas palabras, porque lo maravilloso que tiene este texto de Calvino es que, ¿se acuerdan cuando Mari les decía hace un rato? Piensen en alguna palabra que ustedes la puedan transponer al mundo concreto y a una situación espacial, de una vivencia. Bueno, cualquiera de estas 6 palabras las van a reconocer en las obras de arquitectura. Ahora, primer gran tarea. Leo a Calvino, pero no lo leo como cuando le leía en el verano, el año pasado. No, lo leo como un recurso académico ahora, como un recurso que va a activar un proceso creativo, como un recurso que voy a tener a mano para ficcionar, para imaginar, para crear. Así me lo agarro a Calvino ahora, como así me lo agarré a Zumthor. Y aquí está, así empezamos. Un texto disciplinar, que ya lo trabajaron, y lo trabajaron excelente. Un texto literario, que les va a ayudar a mirar la arquitectura desde otro punto de vista. Y una matriz. De las 2 que les tocó, eligen. ¿Qué es lo primero? Poner en relación el mundo sensible de Zumthor y Calvino y las obras de arquitectura con el mundo racional de esta matriz, que es un esquema geométrico. Todavía no habla de formas espaciales tridimensionales, habla de formas bidimensionales, nada más. Ustedes me interrumpen, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer el martes para aquellos que no puedan ir? Ojalá todos nos encontremos, pero ya sabemos que algunos tienen dificultades que son imposibles de sortear. Bien, ¿qué vamos a hacer el martes? Para el martes vamos a tener ya leído a Calvino y elegida nuestra matriz. Porque vamos a ir a la facu, vamos a estar en casa, en el tablero, en la mesa, de la cocina, en pieza, donde sea, con todo ahí. La matriz. Y lo primero que vamos a hacer es un trabajo de ir a la par. Es primero, segundo, segundo, primero. Es indistinto. Porque es un trabajo de ida y vuelta entre lo racional y lo poético. Lo primero que le vamos a pedir es que hagan un análisis geométrico de la sintaxis bidimensional que les dimos, con todas las potencialidades que encuentren en esta matriz. Van a analizar los ejes, si hay las simetrías, las jerarquías, cuál es la diferencia entre los canales y los recintos. A esto también podría después hacer un esquema al lado y señalar con un color los recintos que son medianos, que son los 2 cuadrados aquí, con otro color el recinto central, con otro color los recintos pequeños. Podría también, con una línea más fina, empezar a inscribir formas adentro de las formas. ¿Sí? Pero es geométrico, abstracto, y te cuento, mira, tiene toda esta potencialidad. Reconozco que hay simetría. ¿Para qué? ¿Para celebrarla o para romperla? Lo que quieran. Pero lo que no pueden desconocer es que hay simetría. Si yo no reconozco la pauta, las condiciones de partida, como cuando me dan un terreno, que lo vamos a tener en el segundo cuatrimestre, me estoy perdiendo de vista, primero, todas las potencialidades que tiene, y segundo, voy a estar proyectando sobre una situación totalmente ajena al problema que tengo que resolver. Lo primero que tengo que entender es mi pauta. Lo primero que tengo que analizar es este esquema. Y a la par, lo tengo a Calvino, a Zumthor, mi palabra clave, ¿sí? Mi activador clave. Esto está hecho con otro activador que no era un texto literario, después vamos a ver cómo es con el texto literario, sino que era con una obra multimedia, donde se articulaba música, danza, teatro, circo, e interpelaba también poéticamente desde otro lugar. Pero me reúno de palabras claves. La primera gran palabra es la que elegí. Elegí el arte de empezar y de acabar,
Esa es la que está escrita. Grande. Es esto lo que voy a trabajar. ¿Y qué familia de palabras me abre el arte de empezar y de acabar? ¿Y qué familia de palabras me abre la visibilidad? ¿Y qué familia la multiplicidad, la levedad, la rapidez o la exactitud? ¿Sí? Y al lado, imágenes poéticas de atmósferas, pero de atmósferas espaciales. Esta todavía podría ser más potente en la espacialidad, ¿sí? Porque es una espacialidad que me da indicios, ¿no? Fíjense esos colores, ese movimiento, pero pueden ir todavía más cercano al espacio habitable. Y para generar esas atmósferas pueden reunirse de antecedentes y hacer, como Mari les decía, hagan un collage, lo propio y lo citado. Esta atmósfera le tomo prestado a una obra de arquitectura, le intervengo yo también, hago un collage, y de esa manera puedo ir construyendo una serie de atmósferas con las cuales quiero trabajar. ¿Qué es lo importante? La palabra que eligió este compañero, por ejemplo, fue exactitud. Y desde la exactitud fue trabajando el caos y el dinamismo. E inscribió en la matriz, con un color rojo, el dinamismo, y con un color celeste, el caos. Esto vamos a hacer el martes. El martes vamos a producir muchas atmósferas, no solo una. Porque digo, ¿cuál sería la atmósfera arquitectónica de la exactitud? ¿Cuál sería la atmósfera arquitectónica del caos? ¿Cuál sería la atmósfera arquitectónica del dinamismo? A ver, ¿en qué obras de arquitectura puedo encontrar algo de caos? Las busco. Hago captura de las atmósferas, las tengo conmigo. Con esas voy teniendo el antecedente, les pongo ahí. Mira, todas estas obras trabajaron atmósferas de caos. Y estas obras, o esta obra de dinamismo. Y con eso voy también empezando a generar mi propia propuesta de atmósferas, que es sugerido. Todavía ni sé cómo va a ser la forma, pero sí empiezo, ¿sí?, a tener las primeras imágenes de cómo se va a ir presentando sensorialmente una escena y sensorialmente otra escena. Otra manera de contarlo, ¿no? Ya como una apuesta. Esto, alguien me va a decir, sí, es cierto, esto es una atmósfera porque el ojo le dieron profundidad. No, tratemos de evitar, ¿sí? Queremos que las atmósferas sean arquitectónicas, como las que ustedes analizaron hoy. E inmediatamente, fíjense, se reúnen, esta es una atmósfera de movimiento, como una cinta de Moebius. Está buenísimo, pero de acá, desde esta situación, váyanse ustedes mismos a generar una situación espacial más cercana a la atmósfera de una propuesta arquitectónica, de una propuesta de un espacio habitable, factible después de ser, ¿sí?, parte de nuestro mundo. Las imágenes que eligió este grupo, y miren, trabajaron con 3 escenas. Una, 2 que va por la diagonal, y 3. Esto vamos a hacer el martes. Para los que no puedan ir, vamos a hacer el análisis geométrico de la pauta, vamos a trabajar con a elegir, por supuesto, ¿no?, nuestra palabra clave, un campo semántico, que es la familia de palabras, el análisis geométrico, los antecedentes, nuestras atmósferas, y inscribir con palabras claves también, como lo veíamos en el anterior, inscribir en la pauta que les dimos, en esa matriz, con un color cada escena y la palabra que la nombra. Siempre piensen las escenas con un inicio, un recorrido y una meta. A su vez, fíjense que van a tener muchísimas posibilidades para generar estos recorridos. Alguien va a plantear, uy, pero profe, acá, en este recorrido, que viene por acá, y en este recorrido viene por acá, y el verde viene por acá, ¿qué pasó con este tramo? ¿Qué pasó, en este caso, con este tramo? ¿Sí? Que no está señalado con nada. Bueno, en todos los casos tienen que trabajar como acá.
se pintan los canales y los recintos que pertenecen a una escena. No tengo la posibilidad de dejar suspendida, porque decido no trabajarlo, algún tramo de recinto o canal. Se tiene que trabajar toda la propuesta. Puedo sí usar, si quieren, intensidades, porque esto no quiere decir que no hayan trabajado aquí, ¿no? Sino que todo este espacio era mucho más sugerido, y todos estos pertenecían a la escena, nada más que eran más contundentes en la materialización. Pero es mucho más claro el que vimos anteriormente. ¿Cómo se arma después el panel de esto? Vieron que siempre después nosotros decimos montamos. Ustedes están montando de manera excelente. Ya nos lo mostraron. Ya nos dijeron, sabemos hacer montaje de puesta en página. Entonces, ¿cómo va a ser esta primera lámina, la número 1? ¿Qué va a contener? Va a contener la palabra clave con la que van a trabajar, una cita, fíjense, citó. El universo se deshace en una nube de calor, se precipita irremediablemente en un torbellino de entropía, pero en el interior de ese proceso irreversible pueden darse zonas de desorden, porciones de lo existente que tiende hacia una forma. Eso es una frase clave que a ellos los inspiró para trabajar dentro de la exactitud, el orden, que habla de lo exacto, el caos, que es posibilidad. Nos mostraron el análisis geométrico y cómo escribieron las escenas. Sus atmósferas, un antecedente, lo cuentan. Dinamismo y caos. Acá no se ve, pero es todo un laberinto, un laberinto, un laberinto, como si fuera una ciudad medieval. Y el dinamismo, en lugar de tener una imagen abstracta, vayan acercándose con atmósferas que ya hablen de espacios encarnados en el mundo. Pero pueden ser, por supuesto que tienen una cuota de ficción, porque es atmósfera, porque quiere sugerir, porque me está contando, porque ni sé cómo va a ser ese triángulo, pero sé que quiero el movimiento, sé que quiero, fíjense acá arriba, este estallido del caos. Esto es la tarea del día martes. Pero les voy a seguir contando el práctico. Esto es la tarea del día martes también. Me molesta la barra esta de herramientas, perdón. Bueno, no importa. Estoy acá. Esto también es un panel 1 de otros. Está Calvino con sus propuestas. Van a trabajar la levedad. Miren qué interesante. Inspirados en Calvino. Miren esta forma ya, cómo sugiere mucho más. Vamos por acá. Busco un antecedente, hago fotomontaje, escribo mi palabra. Acá aparecen otras imágenes como euforia, circo, descontrol, porque lo habíamos hecho más complejo. Le habíamos hecho un cruce de Villa Villa, que es una obra, ahí tienen, acá están viendo las imágenes, es una obra de un grupo que se llama De la Guarda, la obra de la Villa Villa, que era genial, ¿no? Interpela desde todos los sentidos. Y trabajábamos con 6 propuestas para el próximo milenio y cruzaban. En este caso vamos a dejar suspendido esto y vamos a trabajar solo con Calvino. Pero miren qué interesante, ¿no? Cómo apareció esta imagen de la levedad. Entonces, lo mismo. Hicieron todo un análisis geométrico de la pauta. Inscribieron las escenas, trabajaron con 3. Lo liviano, lo pesado y lo ingrávido. La escena, miren, de lo pesado es esta celeste. Ata estos canales que están atando estos 3 recintos. La escena de lo liviano, la verde. Estos canales que articulan estos 3 recintos. Y la roja, la ingravidez. Miren cómo fueron asociando, ¿no? Para cada escena empezaron a encontrar antecedentes. Esta es la tarea que nos tenemos que dar. Y esto vamos a estar trabajando el martes. Todo lo que ustedes se quieran anticipar, ya saben, porque están entusiasmados, porque les gustó, por lo que fuere, pero el tiempo para hacerlo también lo vamos a tener el martes.
Después les voy a ir contando cómo sigue. Hasta aquí el marco. Después nosotros vamos a ir teniendo cada vez insumos teóricos que nos permitan ir acercándonos a todo lo que tiene que ver con ir viendo las posibilidades de espacialización que tienen estas atmósferas, estas escenas, y se empieza a indagar con croquisito, con esquemitas, sigo buscando antecedentes. ¿Cómo sería la apropiación? ¿Qué haría la gente allí? Los espacios son más centrales, los más focales, multifocales. Voy armando como guiones, ¿no? Lo que vemos acá arriba, estos guioncitos aquí, donde vamos viendo al sujeto metido en esa atmósfera, al sujeto con distintas acciones en esos recorridos. Después pasamos, esto tiene que ver con la etapa de ideación. Después, más adelante, en unos 10 días, vamos a entrar en la materialidad. Vamos a tener un teórico específico para poder entender todo esto, además de la línea, el punto, el plano, el volumen, los principios de la sintaxis. Hay un teórico específico para poder entender cómo se genera la forma. Es un teórico sobre generatriz y directriz de la forma. Es un teórico que habla del espacio positivo, el espacio negativo, el espacio neutro. Y nos va empezando a dar insumos teóricos para que ustedes cada vez puedan tener más elementos para crear formas. ¿Vieron este? Qué interesante aquí. Lo voy a señalar. ¿Vieron este? Acá. ¿Cómo imaginó ese espacio central? Es un semicerrado. Tiene estas líneas, que son columnas, acá, que están con hilos, que son tensores, sosteniendo un plano circular, que es este. Fíjense, hizo un espacio semicerrado para ese recinto central. Patri, agregar que esa escena se llamaba Ingravidez. ¿Cómo relaciona esa forma con ese nombre, con ese concepto, no? Es genial, gracias, Euge. Es así. Y le pongo, si quiero, Ingravidez. Esto ya, como son los montajes de las maquetas finales, ustedes ya lo ven muy acabado. Pero en el proceso era un cartoncito colgado, la foto, ¿sí? Digo, ¡ay, qué interesante! Vamos a trabajarlo ingrávido de esa manera. ¿Vieron cómo analizan los canales? Analizan cada recinto, cómo dialoga el canal con el recinto. Toda esta tarea es para más adelante. Simplemente se las estoy mostrando para que vean el juego completo, el ejercicio completo. Y cómo llegan al qué vamos a hacer. Siempre el antecedente que es el que nos ayuda. Y empiezan a pensar en la materialidad. Esto va a ser hormigón, esto va a ser acero, esto va a ser transparencia, tiene vidrio. Acá está hecho con computadora, dibujo digital, pero es con croquisito, es con todos los recursos, con collage. Y después sí, hay que representar una vista superior y las vistas frontales y laterales. Fíjense que llegamos a poder entender la materialidad de la cosa, lo que es viga, lo que es una estructura, lo que es la envolvente, lo que está haciendo el soporte para que se sostenga, ya entiendo. Aquello que era un gesto, miren, ahora ya entiendo que acá tenemos las dos columnas aquí, estos dos elementos verticales, que son estas columnas inclinadas, que están con un tensor sosteniendo aquel techo que hablaba de la ingravidez. La maqueta. Esto es lo maravilloso. Acá ven un poquito el proceso, cómo fueron creando con maquetas, ¿ven? La maqueta, que es a través de lo cual yo voy fundamentalmente proyectando. Después voy dibujando, porque esto es muy propicio para crear en primer año. Así fue como llegamos al final. Les muestro otro. Lo que vamos a hacer el lunes, el martes. ¡Ay! El martes. Familias de palabras. Campo semántico. Nada más que desde otro año había más palabras.
Acá queremos una y que de esa se desprende. Las atmósferas. Miren, miren. Los antecedentes de atmósferas. Así, muchas. Una al lado de la otra. Contando. Esta es la escena del movimiento. Bárbaro. Marco las escenas. Tengo los antecedentes. Este es otro trabajo, ¿sí? El panel 2, el sujeto habitando todo esto. Otro panel 1 y panel 2. Se lo estoy mostrando porque son los que vamos a hacer. ¿Vieron? Trabajó en cartón directamente, no lo dibujó. Con los cartones fue mostrando situaciones que quería generar. La escena de la adrenalina. Esto ya es porque acá pueden ver. ¿Qué le faltó a esto? Marcar con rojo. Está incompleto. Otras formas de cómo se cuentan el proceso más adelante, ¿ves? Agarran el antecedente, lo analizan y después lo usan para su proyecto. Van analizando estas tipologías de envolventes, tipologías de pieles. Ustedes dijeron, me gustó la piel. Ay, ¿cómo es esta piel? Ah, mira, son círculos adentro de círculos. Esta es la generatriz, esta es la directriz. La generatriz es circular y la directriz es estos círculos concéntricos. La generatriz y directriz, lo que genera la forma y cómo ese elemento que la genera se traslada como espiral, se traslada recto, se traslada quebrado, y va generando formas. Todo esto más adelante. Pero para que vean la cocina, el paso a paso de cómo llegamos. Otros paso a paso. Ya totalmente dibujado porque está montado. Pero ¿qué quiero que vean de esto? Que no paramos un minuto de estar entre la parte y el todo. ¿Ven? Acá hay una amplificación. Aquí. Vemos la relación de un recinto, inmediatamente ese recinto acá como dialoga con el canal. Todo el tiempo, por más que estoy mostrando una de las escenas a través de todos estos croquisitos, todo el tiempo estoy yendo de la parte al todo y del todo a la parte. En todo momento voy contando el relato. A veces estoy detenida en el recinto, otras veces estoy contando cómo este recinto, fíjense, actúa en la composición completa, en el contexto. Y así le voy armando pequeñas narraciones a cada escena. La escena del caos, la escena del orden. Y la voy poniendo con estos croquis, las palabras clave, el antecedente al lado. Voy armando mi narrativa, construyendo mi propio proceso. Más de la etapa de materialidad. ¿Vieron? No era necesario, pero hasta mostró cómo es esto, ¿no? Cómo estos tensores, en realidad son muchos cables de acero que están torsionados. Va poniendo la lupa en el material, me busca un antecedente, dice, che, va por acá, es así, me gusta este hormigón, mirá, este hormigón que lo vi acá, mirá cómo aparece en mi proyecto. ¿Ven? Por eso se va componiendo, y el antecedente va cruzando todo el proceso creativo. Estas citas que yo hago. Y también otra manera de contar la planta, que ya tiene, la otra no tenía materiales, esto, algunas transparencias y las vistas. Y la maqueta. Esta es la maqueta con la cual empezamos, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Así llegamos hasta aquí. Tenemos 5 semanas para hacerlo, el tiempo nos alcanza porque es el tiempo que lo hacemos siempre. Pero para eso, martes, manos a la obra, todos los elementos ahí. Y ustedes van a decir, ay, no entiendo, ¿cómo es posible que de esa matriz surgió esto? ¿Por qué esta idea de tener los recintos de base cuadrada, circular y triangular? No quiere decir que ustedes tengan que ir en el límite de esos recintos por el límite que les dimos en el esquema en planta. Se van a poder mover siempre 0,90 centímetros, quiere decir, casi 1 metro, para adentro y para afuera de todos los bordes que les dimos.
Por eso estas formas empiezan, a lo mejor, estos triángulos que van ampliando su forma hacia arriba. Quiere decir que arrancaron desde los límites que les dimos en la inscripción de base triangular, arrancaron 0,90 dentro y terminaron allá arriba 0,90 afuera de cada lado. Entonces fíjense que estos triángulos, círculos, cuadrados, nos están permitiendo movernos en esos 0,90 para ir generando una enorme diversidad de formas. Y analicen los antecedentes. Los antecedentes de los proyectos de compañeros de otros años están colgados en el aula. Y fíjense que no es casual las decisiones que han tomado. No es casual que van a ver que en la mayoría de los casos, el recinto central no es el más alto. Porque ya tiene jerarquía por tamaño, ya tiene jerarquía por posición. Si encima lo hacemos más alto, tal vez se traga ese centro. Es como un grito que tenemos en el centro, y después hay que ver cómo conviven el resto de los recintos y canales, si le daríamos la mayor altura al recinto central. Puede haber casos muy interesantes con la mayor altura allí, pero por supuesto siempre tienen que estar atentos a cómo se articulan las diferentes alturas. Por eso los recintos, en algunos casos, miren, los más pequeños, son los más dematerializados, pero con la mayor altura, en este caso. Ahí lo pueden ver, cómo han jugado las alturas. Y no quiere decir que la escena 1, los dos recintos de la misma altura. Este podría ser alto y este podría ser intermedio. El recinto central, o el recinto, cualquiera de los otros recintos, pueden ser recintos abiertos, donde les desmaterializo todos los lados, y solamente trabajo el plano de piso. Recuerden que el espacio abierto es desde una plaza hasta una cancha de fútbol. Es decir, puedo tener todos los límites desmaterializados, o todos materializados y solamente el superior sin materializar. Recordarles que esa teoría de las cualificaciones espaciales está en el cuadernillo de cátedra, ¿no? Para aquellos que no estuvieron con nosotros. Maquetita. Ahora voy a mostrar diversidad. ¿Por qué este está hecho por línea y este está hecho por plano? Porque esta escena respondía a una estética, respondía a una decisión formal, que iba detrás de un concepto, detrás de una intención, detrás de querer provocar una determinada sensación. Mientras que esta no. Por eso este recinto, que es el espejado en la simetría, después no es más simétrico a la hora de darle la definición formal. La simetría estaba en la planta. Sigue siendo simétrico en cuanto a la distribución de dos recintos de base circular, pero no es simétrico respecto de la forma a la cual arribaron. Igual acá, estos son triángulos, iguales que los de acá abajo. Miren a dónde llegó esta forma de base triangular, ¿de dónde llegó esta? Queremos decir que tienen todas las posibilidades creativas, todas. Miren, por eso queremos que traigan varillitas, cartoncitos, papeles y una base. Miren, la relación entre estos planos rectos y aquellos planos acá arriba, ¿sí? Que los empiezo a ver cómo asoman en esas expresiones de estos. Eso era un cilindro seguramente, donde la envolvente era un plano, pero que fue girando, espiralado, de manera ascendente. Y lograron esa forma. Y métanse en la maqueta, métanse a la altura del observador. ¿Ven? Acá hay un caso que le dieron la mayor altura en el centro. Vieron que se vuelve denso, ¿no? Es como que necesita un poco de aire la cosa. Primeras tomas, cómo ustedes van generando formas con la línea, con el plano, con el volumen, transparencias, opacidades. A los que les gustaba el Guggenheim de Bilbao, miren lo que generaron acá. Obviamente esto estuvo citado ahí. A nadie se le escapa que acá hubo una cita, ¿no? Con Gehry.
Ahora, ¿qué les vamos a pedir? Que todo lo que ustedes vayan construyendo, lo puedan controlar formalmente. No es una insinuación. Tienen que llegar bien a dibujar la planta, las vistas, los cortes, armar la maqueta. Entonces van explorando, lo vamos trabajando juntos. Como decía Mari, podemos armar los paraboloides con hilo, pero armémoslo. Llevemos los hilos, llevemos los palitos, las líneas. Miren la creatividad. Bueno, ustedes ya nos han contado mucho de su creatividad a partir de los análisis que hicieron. Este canal generado a partir de la interpenetración de una forma, bueno, esto es parte del segundo momento, de cuando ya estamos más en la etapa de pasar de la idea a la imagen, a la materialidad, a la generación de la forma de esa idea, cómo se materializa una forma, cómo generamos espacios abiertos, semiabiertos, semicerrados, cerrados. Miren este canal, que se va metiendo, se asoma, articula arriba del recinto y después sigue subiendo. La relación entre el canal y el recinto, ¿no? Analicen los antecedentes de sus compañeros. La sutileza, lo leve. Miren qué hermoso esto, cómo fue trabajado desde el diseño de piso, un espacio abierto. Y apenas ahí sutil, en este círculo que se metió 0,90 dentro, más de eso no me puedo meter, puedo irme. 0,90 dentro, 0,90 afuera, y de ahí cambio la forma, las hago más trapezoidales, las inclino. Miren esto, también nos vamos a dejar trabajar con la pauta. Pueden irse para arriba o para abajo 0,90 para generar rampas. No dobles niveles, Todo recinto tiene un solo nivel. No puede haber superposiciones de techos como si fuera un edificio. No. ¿Es el más alto? Bárbaro. Acá tengo, miren, el plano más alto. Lo voy a señalar acá por si no se ve. Esta es la mayor altura. Pero resulta que es un recinto abierto, no tiene ningún techo. Esta es la mayor altura. Pero tiene un solo plano. Estos dos planos no deberían estar. Va un solo plano, o el de más arriba o el de más abajo. No tenemos situaciones, esta idea de generar niveles. En todos los casos, sea que está allá arriba, si acá está el sujeto, sea que está acá, sea que está aquí, no estamos imaginando un prisma con un montón de niveles, porque es un edificio. No. Estamos trabajando con la idea de generar dispositivos espaciales, un poco como les mostramos en la Ciudad de las Ciencias y las Artes, que allí había muchos de estos espacios que eran precisamente para diferentes actividades, acciones, eran miradores, era un espacio más lúdico, para permanecer en una determinada situación, con un determinado clímax, con una determinada sensación que quiero provocar, pero no tiene función, no elegimos. El aulario de arte lo vamos a hacer como proyecto final, ¿sí? Esto solamente se acerca a que ustedes puedan tener un ejercicio para hacer un trabajo creativo, para explorar y proponer envolventes para espacios. En esos espacios van a suceder acciones. Voy a caminar, voy a permanecer, de acuerdo a cómo esté, voy a permanecer inquieto, voy a permanecer con sosiego, voy a transitar corriendo, voy a transitar lento, me voy a querer quedar, voy a querer irme rápido. Podrían ser múltiples, ¿sí? Temas. Todavía no le pusimos ninguno. Sí, un sujeto que se apropia, que siente, que vivencia, que se apropia. Y ustedes entrenando las capacidades claves para empezar a construir mundos desde los códigos propios de la arquitectura. Para eso está hecho el ejercicio. Y miren las cosas hermosísimas que hacen, ¿no? Patri, te interrumpo un minuto, Sí. porque ya son las -20, y claro, me gustaría que antes de que termines, porque hay algunos estudiantes que están con dudas porque no pueden venir el martes, entonces repasemos así un paso a paso, un punteadito antes de terminar la clase de lo que hay que hacer el martes, lo que vamos a hacer físicamente en la FADU o cada uno en su casa. Por supuesto. Esto ya es la última placa, porque no quiero terminar sin el para qué.
Dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? Es todo el proceso que les conté. ¿Y para qué hacemos esto? Y acá tiene que ver, hay una frase que me encanta de Bachelard, del agua y los sueños, que tiene que ver, ya les dije que lo vamos a hacer porque estamos entrenando los recursos disciplinares específicos para que ustedes puedan crear formas, imaginarlas desde una producción de sentido, trabajar desde la forma hacia la relación con la materia, entender que nuestra forma de habitar es espacial y temporal, pero fundamentalmente me parece que hay algo que tiene que ver con que en un primer año, la primera vez que ustedes van a empezar a proyectar, a hacer una propuesta vinculada a lo arquitectónico, y es poder poner en relación la imaginación formal con la imaginación material. La forma decíamos abstracta, ¿no? Nos valíamos de la geometría. La imaginación material, Suntor, la materia, los colores, las texturas, los materiales, los colores, los brillos, la luz, la sombra. Entonces les traigo esta cita. Bachelard nos dice que expresándonos en términos filosóficos podríamos distinguir dos imaginaciones. Una imaginación que alimenta la causa formal y una imaginación que alimenta la causa material. O para decirlo más rápido, más brevemente, la imaginación formal y la imaginación material. Para un estudio filosófico completo de la creación poética, nos parecen indispensables estos conceptos, es decir, las dos cosas, la imaginación formal y la imaginación material. Pero además de las imágenes de las formas, evocadas tan a menudo por los psicólogos de la imaginación, existen imágenes directas de la materia. La vista las nombra, pero la mano las conoce. ¿Sí? Esto refuerza, además de todo lo que nosotros nos planteamos, de la relación, que vamos a estar trabajando siempre entre lo concreto y lo abstracto, la importancia de nuestras manos en la materia, cuando estemos imaginando mundo, cuando estemos en el proceso creativo. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Para explorar el diseño de las envolventes espaciales como una dimensión esencial del diseño arquitectónico. ¿Por qué? Porque nos posibilita imaginar y generar espacio, porque nos permite definir sus cualidades. ¿Cuál es la cualidad? Todo lo que hablamos durante la mañana. Y porque a su vez nos va a dar la posibilidad de acercarnos a cómo esto se concretiza a través de materiales y técnicas. Me voy con esta foto de la luz, de esta maquetita. Indagar en los códigos del discurso disciplinar, desde el estudio de la generación de la forma, del manejo de la luz y la materia, para definir y configurar pieles envolventes, entendiendo que cuando manipulamos códigos, fundamentalmente lo que hacemos es construir lenguaje y producir sentido. No seamos ingenuas, ingenuos, ingenues. Siempre que instalamos algo, alguien interpreta, y nosotros tenemos intencionalidades, hasta cuando no somos conscientes de las mismas. ¿Qué vamos a hacer? Me voy para atrás. Quería entusiasmarles con todo el caminito. ¿Qué vamos a hacer el martes? Todo el mundo, de a dos, sí o sí, elige la matriz con la cual va a trabajar. Como es de a dos, y a cada uno se les asignó en el aula una matriz, primer gran tema, pónganse a leer Suntor juntos, ya lo tienen que haber leído, pónganse a leer a Calvino juntos, discutan a Calvino y elijan una palabra clave. Para el martes, con esa palabra clave, vamos a hacer lo que está señalado en esta lámina, análisis geométrico de la pauta. Atmósferas, dibujen. Collage, busquen atmósferas de otros proyectos. E inscriban en su esquema, con un color, qué escenas van a trabajar. ¿Con cuántas? ¿Con 2? ¿Con 3? Hasta aquí, si nosotros el martes nos vamos teniendo la palabra clave con la familia y campo semántico, no me alcanza con una,
porque la palabra clave era la exactitud. Pero después me reuní de 4 o 5 palabras clave, frases, elíjanse frases de, tomen nota los que no van a ir, ¿sí? Elíjanse frases de Calvino. Esto es para todo, porque esto les sirve ya para saber lo que vamos a hacer el martes. Elíjanse frases de Calvino, con esas frases que eligieron, algunas palabras claves, van a ser esa familia de palabras. Llegamos el martes, nos ponemos con nuestra instrumento de dibujo, analizamos geométricamente la pauta, como dato de la cátedra, tengo la palabra clave de Calvino, porque ya la discutí, la elegí durante el fin de semana con mi compañero. Che, sí, mira, vamos a trabajar la exactitud. Bien, armemos una familia de palabras para la exactitud. Ah, bueno, la exactitud. ¿Qué es? ¿Es precisión? ¿Pero es caos también? ¿Es equilibrio? Buceo en lo que Calvino me dice sobre la exactitud. Listo. Armemos la familia de palabras. Vale. Y ahora, con esta familia de palabras, el martes, busquemos antecedentes que nos ayuden a pensar en estas palabras, cómo son las atmósferas que podrían provocar. Y ahora, entre los dos, bueno, vamos a empezar. ¿Cómo podríamos empezar a plasmar las atmósferas en imágenes de la exactitud, que es lo que va a teñir a todo el contexto, a toda mi composición? Y después empiezo a decir, ¿y ahora cómo podríamos empezar a dibujar, a plasmar, a representar imágenes que hagan al caos y otras imágenes que hagan al dinamismo? Eso vamos a estar haciendo en la mañana. Patri, aclararle, cuando lo vemos cuando lo vemos montado, para que lo suban al Padlet, es esto. ¿Qué van a tener que subir? Esta lámina. La nómina 1. Anótense todos. ¿Qué van a subir al Padlet? La lámina 1. Está la palabra clave, las atmósferas, el análisis de la pauta, las inscripciones de las escenas y mi antecedente. Este panelcito es el que los que no vienen a venir, los que no van a poder ir, tienen que subir el martes en el Padlet que les vamos a armar. Es la lámina 1. No importa que no tengan rótulo, vamos a tratar de llegar creo que Fede va a llegar a ponerles el rótulo. Pero si no tienen rótulo, como hicieron, le dejan un espacio, le ponen su nombre o lo ponen en cualquier parte, después lo montarán, le pondrán el rótulo. Esto es lo que la lámina 1 es lo que suben al Padlet quienes no puedan ir el martes. Mientras que los que están el martes, vamos a estar produciendo ahí, y después esa producción la van a montar. Algunos en la misma mañana, otros a la tarde en la compu, y la suben también. ¿Se entiende? Patri, aclararles lo de la palabra que ellos elijan de Calvino, si es de contexto, y después de ahí van a surgir las palabras de las escenas en función de esa, o si va a ser para cada escena, para que les quede claro. Voy de nuevo. Si hay dudas con él. Calvino nos propone 6 palabras. Nosotros vamos a trabajar con una. Esa palabra, exactitud, cuando lean a Calvino, van a aparecer una familia de palabras que tienen que ver con la exactitud. Por ejemplo, si yo lo hablo, porque aparte hay momentos en que se habla así, en este caso, la exactitud a ellos los reunió, desde la exactitud buscaron una familia de palabras. Pero esa familia de palabras está en el propio texto de Calvino. No es que digo exactitud para el contexto, y después me voy a la levedad para la escena 1 y a el arte de empezar y de acabar para la escena 3. No, la palabra que elijo ilumina el faro, es referencia, de la cual se desprende una familia de palabras. De esa familia de palabras elijo una que va a denominar la escena 1, otra que va a denominar la escena 2, otra que va a denominar la escena 3. Trabajo con 3 escenas. ¿Se entiende?
para poder elegir la palabra, tienen que leerse a Calvino. Esa es la tarea que tienen fuera del hogar. Tarea del hogar, fuera del horario del taller. Que aparte es una lectura que es hermosa, ya van a ver. ¿Alguna otra duda? Les muestro otro panel 1 si quieren. Acá Una tienen otro cosita panel 1. un detalle pero importante que resalto del anterior, recuerden que el antecedente, como venimos haciendo siempre las obras, los referentes que toman, identificada la obra y autor. Bueno, en el anterior había una fotito muda, no se sabía quién era ni qué era. Ustedes ya están en condiciones mucho más propicias para hacer este práctico que los chicos del año pasado, porque ustedes ya ejercitaron 2 actividades donde aprendieron a cómo mirar y cómo se hace una ficha. Todo lo que van a ver acá, en algunos casos están o no están, porque esto se fue aprendiendo en este práctico. Mientras que ustedes ya lo aprendieron el primer día. Es lo que dijo Adriana, impresionante, porque ya estamos zambullidos en el mundo de la arquitectura, ya están sabiendo cómo todo lo que se nombra va con datos. Ya aprendieron a construir palabras claves, ya aprendieron a encontrar atmósferas arquitectónicas, que era lo que nos pasó aquí. De hecho, diseñamos esas prácticas para evitar estas cosas, de cuando las atmósferas no están hablando de atmósferas arquitectónicas. Ustedes ya las reconocieron. Estamos un pasito adelante de lo que se propone, de lo que se trabajó aquí. Y recordarles que también en el espacio colaborativo van a encontrar los padres, esto que vos mencionabas hoy temprano, de las 6 palabras de Calvino. Entonces ellos ya, cuando elijan una palabra, van a tener que volver a hacer este ejercicio que venimos haciendo de la ficha de la obra, buscar una obra relacionada con esa palabra, o sea, que crean que va a representar a la palabra que eligieron, o a la frase, y subirlo a esos padres, ¿no? Exacto. Eso es muy importante, porque acá yo estaba hablando del montaje, ¿sí? Ya de la actividad completa de lo que vamos a hacer el martes. Lo que dice Euge voy a dejar de compartir. Vamos al aula, por favor, si alguien tiene el aula abierta. Así les mostramos el Padlet donde, a partir de elegir la palabra clave, ¿se acuerdan? Yo les dije que para el martes se tenían que venir con una palabra clave. A su vez, nosotros les propusimos que si lo hacen para el martes ya también genial, porque lo tendrían ahí subido. ¿Cuál era la idea? Porque esto lo íbamos a hacer en la mañana, pero obviamente nos dedicamos a mirar la propuesta de ustedes, que fueron buenísimas. ¿Cuál es la idea? La palabra que elegí, hago una obra, lo mismo que hicieron con la presentación y con el Padlet anterior. Levedad, bueno, ya ustedes, uno eligió una obra que decía como palabra clave levedad. Pueden usar esa obra si el grupo eligiera esa palabra o cualquier otra, y ya la suben al Padlet, siempre el nombre de los 2 integrantes, y nos cuentan qué encontraron de la levedad en esa obra. Si eso lo quieren hacer antes y ya tenerlo listo para el martes, genial. Ahí están subidas la palabra con la que ustedes van a elegir trabajar. ¿Hay dudas? Y recordarles que siempre con la fichita que le venimos proponiendo, autor, nombre de la obra y demás cuestiones, ¿no? Sí, se pueden usar materiales de colores, traigan lo que quieran, plasticolas de colores, témpera, crayón, lápices, lo que quieran, porque viste que a la hora de generar atmósferas hay materiales, pueden hacer también, que está buenísimo, como si fueran estos collages en sobrerelieve, después uno le saca la foto. Prueben, investiguen, exploren, aprovechen a entrenar las manos y a ejercitar la creatividad, la ficción, la imaginación. Cuanto más elementos. Ahora, fíjense, habrán notado que después las maquetas no son de color, son maquetas conceptuales. El color después vuelve a la representación gráfica, pero las maquetas son conceptuales. Tienen el color del material. Si voy a hacer un techo transparente, busco un material transparente. Si estoy haciendo algo colgado, lo cuelgo con un hilo, ¿sí?
Si voy a hacer un tensor, bueno, o alambres muy finitos o hilos, es decir, busco materiales que se asocien desde lo conceptual a esa materialidad. La base, vieron que es de 360 por 360 cada cuadradito. Multiplica los cuadraditos y ahí vas a sacar el tamaño que tiene la base. Contá cuántos cuadraditos tiene. Cada módulo de esa malla es de 360 por 360. Multiplícalo y te da primer tarea de comprender la escala y la proporción. Sacan ustedes el tamaño de la base. ¿Alguna otra duda? Pregunto, ¿qué les parece el ejercicio? ¿Cómo lo ven? La propuesta.